no le gustó nada lo que dijo Milei, ¿no, Del Caño? No, claramente él quiere un país para el 10% de la población y los planteos que supuestamente son de libertad, bueno, son para un puñado de grandes empresarios porque están en contra de los derechos de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo, de las personas a manifestarse, ¿no? Hemos escuchado esta campaña que están haciendo en contra de las manifestaciones. Quiero decirte algo muy importante, un hecho que sucedió ayer, después de la enorme movilización a nivel nacional contra el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que hicimos más de 100 organizaciones en la ciudad de Córdoba, fue una marcha de 15 a 20 mil personas, hubo un ataque de grupos encapuchados que mostraron armas de fuego, amedrentando a muchas compañeras y compañeros. Un pibe de 15 años de Barrios de Pie fue apuñalado, está muy grave. Queremos repudiar estos hechos. Todavía el gobierno de Córdoba no ha hecho ningún pronunciamiento repudiando esto, ni ninguna otra fuerza política por fuera de quienes convocamos esta manifestación. Así que quería en primer lugar comentar esto y hacer un fuerte repudio. ¿A favor de la despenalización de la droga? Mira, yo creo que es un tema complejo, por supuesto, que estamos absolutamente en desacuerdo que esté penalizado el consumo. Creo que hay que avanzar no solamente en la legalización de la marihuana, sino también que hay que evaluar con respecto a otras drogas, porque la ilegalidad es el negocio de los narcos, ¿no? Es categóricamente así, y no podrían funcionar estas bandas de narcos sin el amparo y la participación de sectores, por ejemplo, de las policías. Esto ha salido a la luz con la cúpula de Córdoba, Santa Fe, varias distritales de la bonaerense a lo largo de los últimos años, sectores del Poder Judicial. Me parece que hay que avanzar en este sentido, por supuesto con campañas informativas, ¿no? Se hablaba del control de daños, bueno, es algo elemental, ¿no? Para que no pase lo que sucedió con esta situación tremenda que están viviendo muchas familias, ¿no? Con lo que sucedió. Claro. Y me parece que hay que avanzar en este sentido, porque si no, lo que se hace es mantener el negocio de los narcos y se pone en riesgo a muchas personas que consumen cualquier cosa, y tendría que haber control de daño, al mismo tiempo información y también un acompañamiento en el caso de los consumos problemáticos, ¿no? Y que el narcotráfico sea una causa nacional, que mientras discutamos políticas globales, porque las políticas de lucha contra el narcotráfico no pueden ser locales, tienen que ser globales, porque es el problema de que bien planteaba Del Caño, de esa ilegalidad y la prohibición, es una solución que fue simple y acotada para un problema complejo y global. Entonces tenemos que discutir eso, pero mientras tanto tenemos que utilizar todos los recursos que tiene el Estado para hacer una política de control de daño que sea mucho más eficiente y mucho más eficaz. ¿Se va a afiliar al Frente de Izquierda? Porque la vez pasada vino Miriam Bregman, la lavó y coincidió con Del Caño también. Yo creo que uno de los valores más importantes que tiene que tener la política... Tanto que los se combatieron hace tiempo, mire, ahora... Yo creo que uno de los valores más importantes que tiene la política para mí es la lealtad y la coherencia. Si hay algo que no tengo nada que ver, es con la izquierda. Nada que ver. Estoy en la otra punta. Sí. Con la izquierda estoy en la otra punta, pero reconozco a la izquierda, más allá de que no estoy de acuerdo, que es coherente en su línea. Hoy no dicen, no tienen esa adicción por la política pendular de acuerdo a lo que nos interesa. Ellos tienen un discurso, un mecanismo de acción y es siempre el mismo. Son coherentes. ¿Le puede gustar o no le puede gustar? Pero tienen una coherencia a lo largo de la Panamericana, ¿se acuerda? Sí, los voy a seguir sacando el día que estén. Del Caño, mire si se afilia. O él quiere ser candidato a presidente. Ya lo aclaró él, que no, está en la otra punta y no tiene nada que ver con... Y si vuelve a pisar la Panamericana, lo voy a volver a sacar. Se olvidó de que las familias, las personas víctimas del narcotráfico están denunciando que la comisaría del lugar, de la zona, recibía 1 millón de pesos por mes que se llevaban allí en Puerta 8, ¿no? Todas las semanas pasaban a recoger su parte, digo, porque hay una complicidad de sectores de la policía que claramente está demostrado, porque si no sería imposible, ¿no? Que el narcotráfico tuviese esta impunidad que tienen, y muchos de los pibes, las pibas que son vulnerables frente a esta situación, justamente porque hay una situación social terrible que es responsabilidad de todos los que nos han gobernado, que no hay trabajo, que los empleos que se consiguen son precarios. Nuestras compañeras y compañeros de Rosario nos decían, en muchos barrios
un soldadito de los narcos recibe más de lo que cobran en una metalúrgica muchos trabajadores, ¿no? Bueno, lo que le estoy diciendo, Entonces, la destrucción del tejido social. bueno. Ahora, me parece que tenemos que no desviar el foco de la atención, me parece que tenemos que discutir política de narcotráfico, pero también tenemos que discutir política de prevención. Mire, recién me preguntaba por la legalidad, yo le voy a dar un ejemplo, el único ejemplo que pasó en el mundo. En el año 30, en Estados Unidos, por las mismas causas que hoy está prohibida la droga, se hizo una enmienda y se prohibió lo que se llamó la ley seca, la producción, la comercialización y la venta de alcohol. ¿Qué pasó? Empezaron a producir ilegalmente, empezaron a generarse los alambiques clandestinos, la gente empezó a morir envenenada porque en vez de alcohol para tomar se formaba alcohol etílico porque estaba mal destilado, la gente se moría, y fue el nacimiento de las mafias. Las mafias, y Al Capone comenzó con la ilegalidad del alcohol. Fueron los años más violentos, los años más corruptos, la sociedad se empezó a desintegrar. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos después de 10 años? Volver a legalizarlo. Entonces, me parece que lo que se necesita es aprender de la historia. Me parece que la política no puede seguir con la mezquindad de intentar sacar un rédito político ante una tragedia como es el narcotráfico, ante un flagelo como es el narcotráfico, que debe ser una causa nacional. Hay que dejar de mentir, hay que dejar de especular, hay que dejar de decir cosas cuando uno no conoce, y hay que ponerse a discutir en el Congreso, por sobre todas las cosas, diferentes metodologías, modificación de leyes para generar un mayor control de daño hasta tanto el mundo se ponga de acuerdo o encuentre el rumbo de cómo seguir en la lucha contra el narcotráfico. Bernie, gracias, gracias por estar. Bueno, por ahí se afilia o sí. No, eso usted no quiere ser candidato a presidente, eso no va a pasar nunca. En nuestra fuerza política no hay represores. Eso no se preocupe. Combatimos a los represores. Eso no va a pasar nunca. Bien. Ya se reúnen junto a... ¿Usted qué haría? Usted diputado. Lo primero es exigirle inmediatamente al gobierno, lo dijo recién Hernán Lacunza, que muestre algo. No, se están comiendo, como en cualquier secuencia, ¿viste los tiempos? Sí. Están comiendo, ahora ya se comieron 26 meses de su gobierno. Lo que no puede pasar es que vengan desesperados 3 días antes y dicen diciendo, que, dennos quórum y voten no porque el país se va al tacho. Nosotros avisamos, somos gente responsable. Pero Hernán, si el presidente lo va a mandar el 1 de marzo o el 2 de marzo. ¿Por qué? Lo podría mandar ahora. Y después va a haber poco tiempo hasta el Pero por eso, ¿pero por qué tiene que esperar el 2 de marzo? Igual convengamos, digo que pero, acá hay una responsabilidad... obviamente del gobierno que desde el momento en el que asumió y en la propia campaña electoral dijo que iba a pagar esta deuda completamente fraudulenta, pero hay una responsabilidad de quienes gobernaron, estuvieron gobernando y los que trajeron al Fondo Monetario Internacional y propiciaron una fuga de capitales que benefició a un pequeño grupo. 18 acuerdos con el Fondo Monetario. Obvio, pero quienes no plantearon después... No, el origen, si querés nos remontamos, toda la política que hubo desde la dictadura para acá, se pagaron 600 mil millones de dólares se pagaron de deuda y debemos 360.000 más o menos millones de dólares. Bueno, es decir, es un mecanismo permanente, endeudamiento, fuga de capitales, y siempre es el saqueo a las mayorías trabajadoras. Sí, se oponen. Por supuesto que nos oponemos a convalidar una deuda completamente fraudulenta. Mira, hay un concepto... Pero van a votar con Milei. Bueno, pero Milei habla de la casta y funciona igual que la casta. Hace poco dijo que si no se acordaba con el Fondo Monetario y no se le pagaba el Fondo Monetario, el país iba al tacho. Ahora viene, habla con vos y dice que él se opone, etc. Pero en realidad él lo que quiere es un ajuste mayor. El Fondo Monetario dice que se achique la brecha cambiaria, es decir, devaluación, por lo tanto, más inflación todavía, más pérdida del salario, de las jubilaciones. Tarifazo está diciendo. Vos recién hablabas del tema del transporte, la energía. Tarifazo, ¿quién los va a pagar? Lo va a pagar el pueblo trabajador. Las personas que se levantan todos los días para ir a laburar, los que no consiguen laburo. Esas personas son las que van a pagar esos tarifazos, y ese plan de reducción del déficit, etcétera, es un ajuste que va a empeorar las condiciones de vida, que ya son terribles, 60% de pobreza. En Argentina, justamente, vamos a repetir una vez más, la deuda es hija del déficit. Si no, no lo explicás. Pero si ustedes aumentaron el déficit cuando asumieron. No te interrumpo. Te digo nada más porque apenas asumieron... Nosotros entregamos el gobierno con el 0,4%. Cuando asumieron aumentaron el déficit. Entonces al final lo redujimos, es así, son números, datos. Ahora, si nosotros no le explicamos a la Argentina, y tenemos que ser muy sinceros, que no se puede gastar más de lo que te entra, no va a funcionar.
Y ese es el problema que tenemos hace décadas, y lo tenemos que decir. Y eso significa, por supuesto, un tránsito hacia situaciones donde tengamos mayor nivel de equilibrio. ¿Negoció mal el gobierno? Pésimo. A ver, vos tuviste por lo menos 3 circunstancias. Primero tuviste la situación de apenas asumías. Apenas asumías, el mundo te podía mirar con cierta benevolencia. Después tuviste toda la situación de la cuarentena eterna. Nadie te iba a negociar muy duro cuando tenías que comprar vacunas. Digo, para ponerlo muy... El mundo estaba muy relajado. Y la tercera oportunidad la tuvieron durante todo el año pasado. Y no lo hicieron. La idea de postergar. Es como si el tiempo no importara. El tiempo, los seres humanos estamos hechos de tiempo. La economía está hecha de tiempo. No es lo mismo arreglar en un mes que arreglar en 2 años y 2 meses. ¿Por qué? Porque la destrucción ha sido enorme. Se destruyeron fuentes de trabajo, se destruyeron empresas. Es decir, y lo peor es que ahora no ves un rumbo. Yo insisto, por eso te acaba el tema de la bomba. ¿Cuántos días quedan para poder hacer todavía una discusión ordenada en el Congreso, donde el Frente de Izquierda exprese su posición y nosotros expresemos nuestra posición, se mande a comisión, ¿por qué aceptar que tiene que ser el 1 de marzo? El presidente de la Nación dijo que la primera... yo creo que la primera semana van a ir con poco tiempo a decir, o votan esto o se cae el país. Bueno, esa es la disyuntiva que ese es el chantaje. Lo que pasó hoy alerto hoy para salir del chantaje. No lleven a esa situación, porque gobiernan mañana hace 2 años y 2 meses. No hay ninguna excusa por no haber mandado un plan. Mira, el FMI viene condicionando a la Argentina desde hace tiempo, y desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández viene aplicando un duro ajuste contra las mayorías trabajadoras, las jubiladas, los jubilados, en el camino, en la senda, la hoja de ruta que puso Guzmán y el gobierno de pagarle al Fondo Monetario. Fíjate que el presupuesto, inclusive, que habían presentado, aumentaba los subsidios, ¿no? Y ahora los retiran, porque es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es solamente... Era un dibujo. No es solamente... Sí, por supuesto, eso lo denunciamos. No es solamente agravar las condiciones de vida inmediatamente de las mayorías trabajadoras, sino además que vas a estar a tiro de default cada 3 meses porque va a estar la revisión del Fondo Monetario, que ya pasó, ¿no? Ya pasó con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de la Rúa, que le soltaron la mano en un momento, y esos desembolsos cada 3 meses, el Fondo Monetario va a decir, Argentina cumplió, hizo el suficiente ajuste o no. Nicolás, entonces, ahora, ustedes van a votar en contra. Ustedes lo dijeron en la campaña electoral por supuesto, veces, ¿no? Milei y Máximo. O sea, van a estar unidos con Máximo. A ver, la postura de Máximo, del sector del kirchnerismo, digamos, si ellos, que son parte del gobierno, dicen que este acuerdo es malo, que va a afectar a la población, imaginemos lo que es, ¿no? Porque ellos son parte del gobierno. Avalaron la deuda con los acreedores privados, la deuda que a 100 años, ¿no? Que Caputo la emitió para un fondo de inversión del que él había formado parte, ¿no? O sea, una deuda completamente ilegítima. Si vamos al concepto de deuda odiosa, tanto la del fondo como los acreedores privados entra en ese concepto a nivel internacional, que quiere decir que va en contra de los intereses de las mayorías populares, y bueno, eso significa un desconocimiento como el que nosotros planteamos, ¿no? Un desconocimiento soberano de la deuda. Una parte sustantiva de la mayoría de la política argentina, la mayoría de la política argentina aplaudió de pie a Rodríguez A en diciembre de 2001 con un default. Y la Argentina sufrió 15 años por ese default. Y era un default, para separarlo bien claro de era un default con los acreedores privados. Acá estarías defaulteando a los organismos internacionales. Te quedarías sin crédito de ningún tipo. Lo que van a sufrir las mayorías en ese caso, la verdad que es indescriptible. Yo entiendo lo que dice el argumento de Nicolás. Déjame terminar, por favor. Sí, termina. El argumento de Nicolás, de decir, por un lado, el sendero que propone el gobierno, que propondría su sendero difícil, por supuesto, pero el otro es un sendero de estallido que no tenemos idea los niveles de pobreza que se pueden generar si nos desprendemos del mundo. Pero Marcelo, si nos desprendemos del mundo, estamos frente a una catástrofe. Si con estas políticas llegamos hasta acá, 40% de pobreza, jubilaciones mínimas de indigencia, salario mínimo de indigencia, que alguien me explique cómo con las mismas políticas, cuántos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hubo, fracasaron, absolutamente, todas estas políticas han fracasado. Entonces, ahora va a ser diferente. Ya vimos que no es así. Entonces, el planteo nuestro no es una medida aislada de desconocimiento soberano de la deuda. No es el default de Rodríguez A.
es un desconocimiento soberano que tiene medidas de autodefensa nacional como la nacionalización de la banca, que son los bancos los que vehiculizaron la fuga, el monopolio estatal del comercio exterior, aumento inmediato de jubilaciones, de salario, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo para generar empleo. Bueno, un conjunto de medidas. ¿no? Estamos de acuerdo que no hay país del mundo que funcione bajo esa medida. Bueno, con ese criterio estaríamos en el esclavismo, porque claro, pero con ese criterio nunca se hubiese cambiado nada, nunca se hubiese cambiado nada.